El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Estamos aquí, Ramón. La canción del derecho a vivir en paz, que es de Víctor Jara y que se ha cantado estos días en las calles de Santiago, y una imagen muy emocionante con muchas personas con guitarras que luego levantaron las guitarras en señal de protesta y de solidaridad con Víctor Jara, que, como recordarán todos nuestros oyentes, le cortaron las manos. Es verdad. Viajamos ahora a Chile, un país que se ha convertido en el escenario de violentas manifestaciones. Son ya más de 20 muertos, miles de heridos. Vamos a resumir un poco qué está ocurriendo y de dónde surge esta violencia, ¿no? Bueno, Chile se ha vendido como el paraíso liberal en América Latina, un país que funcionaba frente a Argentina y otros muchos. Bueno, no funciona, la gente está harta porque los salarios son muy bajos. Lo resumía muy bien una periodista el otro día que decía: tenemos los salarios de Paraguay, los precios de España y tenemos un PIB de los mejores del continente, pero no sabemos dónde está el dinero. Es un país muy desigual, una enorme desigualdad, donde hay mucho desempleo, la educación está en manos de los más ricos, con lo cual la meritocracia no funciona, las pensiones son privadas, excepto para los militares, y tampoco funcionan las pensiones. ¿Has visto Joker? Los jóvenes salen a la calle porque odian a los ricos. En Chile son jóvenes que se sienten engañados y recurren a la violencia porque creen que es la única alternativa que les queda, no creen en la democracia y sienten que su futuro está en juego también. Algo está pasando porque también hay protestas en Haití que están más vinculadas con las de Beirut, aunque las de Beirut tienen mucho componente interno sobre el sistema político. Tenemos protestas en Bagdad. La gente está un poco harta. Yo no sé hasta cuándo vamos a ser capaces de estirar este chicle sin que la gente se dé cuenta que hay una gran estafa. Y siempre hay una espoleta que prende la mecha de alguna manera, ¿no? ¿Hay alguna concomitancia con Ecuador, tú crees? Bueno, sí, Ecuador, el problema de Ecuador es que el FMI se puso fantástico haciendo propuestas de quitar las ayudas al combustible, pero claro, luego hay una realidad social. El FMI trabaja desde unos despachos, no trabaja con polvo en los zapatos. Es verdad. El miedo a la pobreza que alimenta la furia de esos jóvenes chilenos, el miedo a un futuro con un sistema de pensiones que les va a dejar con lo mínimo para subsistir, si es que llegan a tener esas pensiones, incertidumbre sobre el futuro, es la cuestión que preocupa en todas partes. Santos Ruesgas, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo estás, Santos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las protestas de Chile, ¿tú crees que son respuesta a un sistema que no funciona no solo allí, en muchos otros países? Sí, desde luego, no es que no funcione, funciona de una determinada manera y genera unas enormes bolsas de pobreza en un país como Chile, que tradicionalmente ha habido bastante desigualdad. Entonces, es un modelo que se implantó en la dictadura del general Pinochet y que sigue prácticamente vigente en lo que a pensiones se refiere y probablemente en buena medida también en lo que a salarios y distribución de la renta. Y eso es un polvorín, en última instancia, un polvorín social, es decir, hay un potencial ahí de conflicto muy fuerte porque genera masas importantes de población en la pobreza. En este caso concreto, de lo que hablamos de pensiones, el tema es bastante dramático, ¿no? Yo estaba revisando algunos datos sobre pensiones y hay un indicador que es muy explícito, y es que, por ejemplo, en Chile la población se jubila efectivamente, en media, a los 71,3 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, legalmente tiene una edad de jubilación, como en una gran parte de los países del mundo, en 65 años, pero sin embargo, como no se puede vivir literalmente con lo que cobran de pensión la gran mayoría o una parte importante de la población mayor de 65 años, pues siguen trabajando como pueden hasta cerca de los 72, a los 71,3, ¿no? Es un indicador clarísimo de que el sistema no funciona, es decir, si tienen que seguir trabajando y la mayor parte de las rentas que obtienen las personas mayores de 65 años sigue siendo el trabajo, es que el sistema de pensiones no funciona. Y eso es lo que, en definitiva, se colocó hace ya más de 20 años en Chile como modelo de pensiones, que es un sistema de capitalización. Bueno, eso quiere decir que antes o después, mejor antes, el modelo tiene que cambiar. Lo que pasa es que en este caso y en este momento con un coste importante, con un coste social importante, y si lo quieren cambiar con un coste económico importante.
Es el 15º país del mundo con más desigualdad, Chile, pensiones privadas, como dices, desde el 81. Claro, en España a veces nos venden la teoría. El ejemplo de Chile es un poco la práctica. Deberíamos aprender alguna lección ahí, ¿no? Sí, desde luego que es una teoría, porque yo recuerdo en algunas reuniones que tuvimos hace años, cuando la reforma del sistema de pensiones español en el año 2013, había un sector tanto de los expertos, llamados expertos, como sobre todo de corrientes políticas que abogaban por un modelo de esas características, un modelo de capitalización, que en última instancia es dejar que el mercado sea el que ordene, regule y asigne las pensiones, ¿no? Es decir, bueno, usted tiene tanto, puede aportar tanto y por lo tanto cuando tenga más de 65 años va a recibir en función de lo que ha aportado. Cuando ya tienes un modelo de partida con mucha desigualdad, como el caso de Chile, pero nosotros también tenemos ciertos niveles de desigualdad, eso quiere decir que lo que haces es que prácticamente de forma matemática mantienes o incluso extrapolas y haces mayor esas desigualdades en la población mayor de 65 años. Ese es el modelo porque, bueno, que algunas corrientes políticas que subliman el papel del mercado incluso para la organización social, pues están planteando, es decir, dejémonos del sistema como el español de reparto, en el cual, bueno, pues de alguna manera la cantidad de dinero que dedicamos a las pensiones se reparte entre todos los pensionistas de una manera bastante más equitativa que en otros sitios. Si camináramos hacia un modelo de esas características, como, insisto, algunas fuerzas o algunas corrientes de opinión política plantean, los niveles de desigualdad en España subirían notablemente entre la población mayor de 65 años, lo cual es muy significativo porque en el caso español el resultado de nuestro modelo es bastante equitativo. Lo que ocurre es que quienes abogan por este tipo de posiciones no están pensando en el resultado en términos de equidad, sino están pensando, entre comillas, en el resultado en términos de eficiencia, lo cual también es muy discutible, pero en todo caso ese es el discurso. El mercado es un mecanismo que asigna eficientemente, digamos, desde este punto de vista, y lo que no se tiene en cuenta es que el mercado es un mecanismo que reduplica las desigualdades. Entonces, bueno, esta es la discusión que a veces se nos oculta detrás de, bueno, pues discursos muy bonitos sobre la eficiencia del mecanismo. Ya vimos, pero vamos, amigo mío. Ya vimos cómo funcionaba el mercado en el 2008, ¿no? Sí, efectivamente, el mercado es, digamos, así un poco entre comillas, es un mecanismo que no entiende de igualdad y de desigualdad. Es un depredador sin control. Exacto, es decir, lo que hace es sencillamente asignar en función de quién tiene más fuerza en la relación que se establece en el mercado. El mercado siempre es un punto de encuentro entre dos grupos sociales que tienen intereses, digamos, diversos y en la mayor parte, o sea, pues, por ejemplo, en el mercado del trabajo, intereses distintos y por lo tanto en función de la fuerza que tenga cada uno de los grupos que identifica una determinada función, la función de trabajo, la función de rendimiento de beneficio, pues en función de eso reparte y cuando las corrientes de opinión, que eso tiene mucho que decir acerca de la posición que tiene cada una de las partes que participan en un mercado, avalan que eso es lo fundamental, el mercado es lo fundamental, es lo que asigna, pues probablemente nos encontramos lo que nos encontramos a partir del 2008, es decir, pues en un mercado de trabajo con mucho desempleo va perdiendo fuerza la posición negociadora de los trabajadores y gana la posición negociadora de los que ofrecen empleo, de las empresas en general. Resultado, pues los niveles de distribución de la renta empeoran y eso trasladado al sistema de pensiones, que en última instancia no deja de ser un mecanismo de renta diferida, es decir, tú has aportado durante tu vida y se te devuelve parte al final de tu vida cuando ya no puedes trabajar, pues transmite la misma desigualdad si le dejas al mercado que sea quien ordene ese mecanismo de distribución, ¿no? En el caso español, de momento, tenemos un sistema que es bastante redistributivo. De hecho, se nota muy bien cuando uno analiza cómo están las situaciones de pobreza en España entre la población de más de 65 años y en otros países. Nuestra posición en términos relativos es bastante buena y es precisamente a un sistema de pensiones que, bueno, que se construyó fundamentalmente a partir del año 67, bueno, que redistribuye bastante bien. Y a ver si dura. Santos Ruesga, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. De nada, buenos días, que tengan buen día. Gracias, hasta luego.
entrevista no computa como campaña, ¿no? No computa como campaña, pero sí como pero advertencia. hay que tenerla en la cabeza cuando votes. Pero sí como advertencia, Claro. porque en Chile es 10% de tu salario de los trabajadores va a un fondo de pensiones, Claro. el empresario no pone nada, las comisiones las pagas tú, y el fondo de pensiones lo manejan bancos y empresarios. Claro, pero cuando se deja al mercado regular tus pensiones, yo tengo muchos amigos americanos que su pensión es su casa. Sí. Ellos se han comprado una casa y ahora saben que tienen que venderla para comprarse una mucho más barata y con ese en ese superávit, digamos, con ese plus, pagar la pensión o su propia pensión el resto de su vida. Esto es terrorífico, ¿no? Al final tenemos que ser conservadores, queremos conservar los derechos Sí, claro. que se han conquistado durante los últimos 50 años. Salvo a la hora de votar, ¿no? Por cierto, el domingo que viene, cuando estés por aquí, te irás luego, porque tú votas. Yo voto, yo siempre Sí. voto. Tú Incluso- abogas siempre por votar, ¿no? Siempre más, las 3 veces que me ha pillado de viaje y no he podido hacerlo por correo, he votado por poderes, que consiste que busco un amigo que no vota, le pido que vote con su carné él mismo, lo que yo le pido que vote y yo me abstengo. Eso está muy bien. Sí, porque votar por correo ya sabes que parece... Sí, hay que pensarlo parece mucho que van a antes. caballo todavía. No, sí. y hay que pensarlo mucho antes. Y la gente que vive fuera de España, el voto rogado es un escándalo. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.